El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Conmoción en Neiva por homicidio de mujer que dejó 4 hijos pequeños. El cuerpo de la víctima fue hallado envuelto en un colchón. Investigan muerte de menor que consumió un purgante comprado a vendedor ambulante en un bus. Su hermana, una niña de 10 años, ingirió el mismo producto y permanece hospitalizada. ¿Qué pasa en Santa Marta? Sicarios tienen en máxima alerta a las autoridades. Ya van 4 casos en menos de 24 horas. Escándalo por paseo de 79 empleados del hospital de Jamundí. Viaje a República Dominicana fue pagado con recursos del centro asistencial. Crisis en la salud toca fondo en 4 regiones, advierte la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos. Deuda de EPS con los hospitales ya superó los 8 billones de pesos. Crece polémica ante la posibilidad del desmonte de los subsidios al servicio de energía en estrato 3. Usuarios, sindicatos y partidos rechazan la propuesta. A las 12:45 se reúnen en Washington los presidentes Donald Trump e Iván Duque. Agenda gira en torno a la crisis en Venezuela, seguridad regional y lucha contra el terrorismo. Personería de Bogotá pide al distrito que suspenda la temporada taurina. Alcaldía de Bogotá desiste de venta de la ETB. 2 billones de pesos que pretendían recaudarse ya fueron asegurados con impuesto de valorización. A esta hora se disputa la segunda etapa del Tour Colombia 2.1. Todos los detalles aquí desde el municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño, en nuestra sección deportiva. Esta tarde se define el futuro de Juan Carlos Osorio como seleccionador de Paraguay. Juventus le cierra la puerta por ahora a la posible incorporación de James Rodríguez. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias en CMI del Mediodía. Comenzamos con un terrible caso que tiene conmocionados a los habitantes de Neiva. Gina, se trata de una mujer de 27 años desaparecida desde el fin de semana y que fue hallada muerta. El cuerpo con signos de tortura apareció en el inmueble envuelto en un colchón. La víctima deja 4 hijos menores de edad. Como Lina Marcela Puentes fue identificada la mujer de 27 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado en el barrio Puertas del Sol de Neiva. La mujer se encontraba desaparecida desde el sábado pasado. Su esposo venía adelantando la búsqueda por redes sociales. La víctima deja 4 menores de edad. En una casa se encuentra un cuerpo sin vida, al parecer de una mujer. Debido a esta información se traslada el cuadrante hasta la residencia. Se encuentra allí a un sujeto, una persona de sexo masculino, y de igual manera se encuentra un cuerpo sin vida de una mujer que está envuelto en un colchón. Este es el apartamento donde fue hallado, al parecer con signos de tortura, el cuerpo sin vida de la joven Lina Marcela Puentes. El presunto agresor fue capturado. Ya eran 3 días que tenía, al parecer 3 días que ya llevaba este cuerpo allí, y por ello pues ya entra a responder esta persona por esta evidencia. La noche de la desaparición fue registrada por cámaras de seguridad en compañía de un hombre. No cesan los ataques contra las mujeres en Cali. Una mujer fue asesinada en las últimas horas por su compañero sentimental. La madre de la víctima también murió tras el hecho. Sebastián, buenas tardes. ¿Quién es el responsable de este feminicidio? Hola Gina, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. El responsable es el novio de la joven de 26 años. Él llegó hasta la vivienda del norte de Cali y luego de disparar en contra de su compañera sentimental también agredió a la madre de la joven cuando intentaba mediar en el hecho. Camila Cabezas, de 26 años, y su madre, Hermencia Ramos, de 47 años de edad, fueron asesinadas por el novio de la joven al interior de su vivienda. Él acciona su arma de fuego en múltiples oportunidades contra su pareja sentimental. La madre, al ver esto, la suegra, al ver esto, se intercede ahí para, evitar la agresión del sujeto contra la pareja sentimental. La emprende a su vez también contra su suegra. Los motivos del hecho son investigados por las autoridades, quienes indicaron que el agresor permanece bajo estricta vigilancia médica. Pues el sujeto intenta suicidarse con otra arma, una pistola de esas, de fabricación artesanal. De otra parte, producto de un enfrentamiento entre pandillas en el oriente de Cali, autodenominadas como los Chompiras y los de la 8, salió una menor de 12 años herida en su rostro con bala perdida. Al tratar de defenderse de los sujetos de la otra pandilla, acciona un arma de fuego que portaba con él, y este disparo es el que, que desafortunadamente hiere a la menor de edad. La niña permanece en un centro asistencial, mientras que la policía está tras la pista de los pandilleros enfrentados.
Hay que recordar que en lo corrido de este año ya son 2 menores de edad heridas por balas perdidas en el distrito de Agua Blanca, Oriente Caleño. Y en otras noticias, escuchen esto, la Contraloría del Departamento del Valle alertó por un presunto detrimento patrimonial, dado que en el Hospital Piloto de Jamundí, alrededor de unos 79 funcionarios se fueron de viaje hacia Punta Cana con recursos del mismo hospital. Según la Contraloría del Valle, 79 funcionarios del Hospital Piloto de Jamundí usaron más de 238 millones de pesos para viajar a Punta Cana sin un debido estudio reglamentado por ley. Ha violado pues las normas sobre austeridad del gasto que tiene pues el gobierno nacional, que tiene normas como por ejemplo que dice que no se pueden hacer agasajos, fiestas, todo este tipo de situaciones. El ente de control también expuso que algunos funcionarios ganan un salario superior a lo permitido por ley. Esos topes se rigen sobre el ordenador del gasto de cada municipio o a través de la gobernación. En este caso, el alcalde tiene unos topes. La gobernación del Valle indicó que aunque no es de su competencia, el año pasado le inyectó 300 millones de pesos, por eso rechazó las irregularidades. No estoy de acuerdo. No se compadece que hayan dificultades en los hospitales financieras desde no solamente en el Valle sino en el país, y pues estén haciendo este tipo de actividades. Por medio de un comunicado, la gerencia del hospital justificó el viaje asegurando que se trató de una inversión para mejorar el clima laboral y el bienestar del personal. La Contraloría del Departamento del Valle también informó que compulsó copias de esta investigación a la Contraloría General de la República y también a la Procuraduría General de la Nación para que continúen estos avances de las investigaciones y se dé lugar a las sanciones respectivas. Esa es toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, gracias. Buenas tardes. Y acabamos de comunicarnos con la Superintendencia de Salud, que nos confirmó que está pendiente de las decisiones de la Contraloría. Y es que la situación general de la salud es crítica. Hoy se conoció que debido a la deuda de algunas EPS con hospitales públicos, los centros hospitalarios de 4 zonas se encuentran en riesgo de no poder operar. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos, Tumaco, Nariño, San Andrés, La Guajira y Córdoba son las zonas donde los centros hospitalarios están en riesgo de no operar con normalidad por los pocos recursos para invertir en la infraestructura y la baja contratación de personal. Las instituciones en el último trimestre, o en el caso incluso en el último cuatrimestre del año, empiezan a restringir lo que es la contratación del recurso humano por falta de presupuesto. Y es que la deuda de las EPS a los hospitales está en 8.8 billones de pesos. Según el reporte, las empresas promotoras de salud que más deben en el régimen subsidiado son Capital Salud, Salud Vida, Sabia Salud, Asmed Salud y Coosalud. En el contributivo, 9 EPS, Salud Cop y Café Salud. 4.9 corresponden a las deudas del régimen subsidiado de las EPS y 1.9 del régimen contributivo. La Asociación de Hospitales Públicos hizo un llamado para que el gobierno implemente el acuerdo de punto final o un salvavidas para que las EPS se pongan al día. Claro ejemplo de la crisis es lo que está ocurriendo en San Andrés. Allí la Superintendencia de Salud investiga posibles fallas cometidas en el caso de una turista que falleció tras ser atropellada por un motociclista. La víctima, al parecer, no fue atendida oportunamente. El hecho ocurrió el pasado 22 de enero. La mujer iba transitando por esta calle de la isla de San Andrés cuando de repente fue embestida por una moto. Nosotros sentimos un impacto muy fuerte cuando volteamos hacia atrás. Era que se había llevado un muchacho, se había llevado una señora. Muy fuerte fue el impacto que sonó tan duro. La víctima fue trasladada al hospital de la zona, pero al parecer no pudo ser atendida oportunamente porque el centro hospitalario no contaba con los recursos para atenderla. La familia tuvo que asumir los gastos de un avión ambulancia para conducirla a Bogotá, donde falleció. La Superintendencia de Salud está adelantando la investigación administrativa para establecer si hubo fallas de atención en el caso de la turista. Por otra parte, los habitantes de la isla pidieron medidas para controlar el tránsito de las motos. No usan reglas como el casco y no hay mucha señalización. La comunidad aseguró que son frecuentes esta clase de accidentes. Y crece la polémica generada por la propuesta de desmontar los subsidios al servicio de energía en el estrato 3. Eliminar el subsidio en el recibo de la luz a los colombianos de estrato 3 es lo mismo que aumentar en 15 puntos el valor de la tarifa. Al llorar porque no hay de otra. En esta casa, el jefe de hogar pagó por su servicio de luz 53.269 pesos.
Si le eliminan el subsidio, que este mes fue de 9.400 pesos, como está discriminado en la factura, el valor que deberá pagar de ahora en adelante será de 62.669 pesos. Me parece lo más injusto que puede haber, porque pues imagínense, cada vez los pobres más pobres y los ricos más ricos. Estas son las cuentas que hacen algunos. Mientras el salario mínimo subió 6%, equivalente a 46.847 pesos, en estrato 3 la luz subirá un 15%, que en el caso del ejemplo equivale a 9.400 pesos. Va a llegar más el recibo más caro. Entonces no va a alcanzar el mínimo con el que uno vive aquí de verdad. El estrato de energía, según la gran encuesta integrada de hogares, revela que el 20.41% de la población es estrato 3. Terrible, porque nosotros estamos en el estrato 3 y es una condición siempre complicada. La propuesta de eliminar y modificar los subsidios a los servicios públicos, contemplada en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, no tiene amigos en el Congreso. Este es un golpe brutal y bastante generalizado. La Alianza Verde se va a oponer en el plan de desarrollo a la eliminación de esos subsidios. Como tampoco tiene amigos, la propuesta de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez de comprar electrodomésticos nuevos para reducir el consumo de energía. ¿Y de dónde? Uy, no, pero ¿cómo? Y entonces los que tenemos viejitos, ¿qué los vamos a hacer? No, me parece terrible. A propósito del plan de desarrollo, hoy los sindicatos mostraron su preocupación ante la posibilidad de que con el proyecto se pretenda realizar una reforma laboral y pensional. Los sindicatos del país realizaron varias críticas al Plan Nacional de Desarrollo, al señalar que el texto presentado al Congreso carece de un enfoque de derecho laboral, promoción de trabajo decente y de justicia social. Se pueden hacer contratos de trabajo por debajo del salario mínimo, cosa que hoy está prohibido en la legislación, pero en este plan lo van a legalizar. El Plan Nacional de Desarrollo conduce a mayor informalidad, o por lo menos oficializar la informalidad. Manifestaron que con este plan el agro también se ve afectado. No hay un fortalecimiento real al campo, a la producción agrícola nacional, a los productos agrícolas nacionales, y en ese sentido pues no se va a lograr un desarrollo en el campo. Para la CTC, en el Plan Nacional de Desarrollo hay una reforma pensional. Van a institucionar los BEPS como pilar para las pensiones y obviamente muchas de las medidas laborales conducen a la informalidad o por lo menos a que el aporte a pensiones sea menor. Coincidieron en que con el Plan Nacional puede aumentar la ilegalidad laboral que hay en el país. Hay alerta entre las autoridades del Atlántico por la venta de falsos productos médicos que son ofrecidos en el transporte público. Una familia de Soledad vive una tragedia por la muerte de un menor de 14 años que ingirió un supuesto desparasitante adquirido en un bus intermunicipal. Pedro Huelvas, padre de los menores, admitió que compró el medicamento Kenopodio a la salida a Santa Marta por sugerencia de un amigo. Le recomendaron que podía levantar el estado físico de su hijo menor. El estado de la salud del menor se complicó y a los 2 días falleció luego de ingerir el medicamento. Yo compré 2 sobres de Kenopodio, le suministramos medio a cada uno de los niños y mi esposa consumió un sobre. En diálogo con CMI del Mediodía, el padre de los menores indicó que están a la espera de un traslado para un hospital en Barranquilla de 3er nivel para su hija, pero desde el día sábado y aún no llega. La niña salió adelante, logró desintoxicarse. En estos momentos, hoy precisamente la vio el toxicólogo. La madre de los menores también presentó complicaciones de salud, pero por la muerte de su hijo de 14 años y las complicaciones de su hija, decidió solicitar el retiro voluntario del centro asistencial donde era atendida. En Santa Marta hay alerta por al menos 4 casos de sicariato ocurridos en las últimas 24 horas. Por las principales vías de Santa Marta, con una rosa blanca y una vela, los empleados del Grupo Davoon rechazaron el asesinato del director de Recursos Humanos, Juan Carlos Pedroso, director de Recursos Humanos del Grupo Davoon. La acción criminal se dio en el corregimiento de Buritaca. No entendemos qué está pasando y queremos reclamar a las autoridades que se haga justicia. Somos un grupo de gente trabajadora. Según las autoridades, las 3 restantes tenían antecedentes penales, entre ellos José Benito Villarreal por narcotráfico y también fue hombre de confianza de alias Valenciano de la oficina de Envigado. Nosotros ya habíamos advertido desde el principio de año a las autoridades, teníamos información de que aquí se estaban fraguando 2 temas. Uno tiene que ver con un plan de desestabilización
y otro que tiene que ver con el intento de agrupaciones externas en recuperar una plaza. Hay una bolsa que realmente nos va a permitir pagarle a aquellos ciudadanos que nos entreguen información y nos permitan identificar y dar con la captura de los responsables. El alcalde del distrito de Santa Marta anunció que el presidente de la República prometió incrementar la fuerza pública en la región de Huachaca y estribaciones de la Sierra Nevada para combatir a los pachencas, grupo armado e ilegal. Y la alcaldía de Bogotá definitivamente no venderá la empresa de teléfonos ETB. La administración Peñalosa asegura que ya tienen los recursos que pretendían recolectar con esa privatización. En esta carta enviada a la gerencia de la ETB, la administración distrital informó que no continuará con la venta de su participación accionaria en la empresa de telecomunicaciones de la ciudad. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, manifestó que después de que el Tribunal de Cundinamarca tumbara el proceso en 2 oportunidades, ya no necesitan de la venta para recolectar recursos públicos. Nosotros no vamos a volver a llevar al Consejo otro proyecto. Esperamos que la próxima alcaldía lo haga. Nosotros contábamos con esos recursos de la ETB para hacer muchos de estos colegios, pero ha sido un esfuerzo gigantesco haber conseguido los recursos, no haber incumplido. El objetivo del distrito con la venta de la ETB se soportaba en la posibilidad de financiar proyectos de obra por 2 billones de pesos, que incluían colegios, jardines infantiles y obras de infraestructura. Las autoridades investigan la reciente llegada de guerrilleros del ELN a algunos barrios de Medellín. Saludamos a Yusi Chaparro, quien se encuentra en la Fiscalía Seccional. Yusi, buenas tardes. ¿Qué más dicen las autoridades? Hola Gina, buenas tardes. Además de la Fiscalía que adelanta las investigaciones para esclarecer esta presencia del ELN en algunos barrios de la ciudad, especialmente en el nororiente, también se adelantan otras operaciones por parte del Ejército, que reconoce que sí estarían algunos integrantes de este grupo armado guerrillero aquí en la ciudad. También investigadores del conflicto armado aseguran que sería una célula especial. Barrios como Enciso y Villahermosa en el nororiente de Medellín y el municipio de Bello en el norte del Valle de Aburrá serían los sectores de la ciudad en donde hacen presencia urbana algunos miembros del ELN. Desde allí estarían al parecer coordinando su accionar delictivo en las ciudades. Ojo con esto, no es un asunto de la milicia tradicional, esa que hacía presencia mostrándose en los barrios. Estos son grupos especiales, gente organizada. Aunque el Ejército reconoce que la presencia urbana del ELN en Medellín y en otras ciudades sería cierta, adelantan investigaciones para confirmar el desarrollo de estas posibles acciones criminales. Nosotros estamos en un empeño y un esfuerzo de búsqueda para poder, de alguna manera, neutralizar estas intenciones terroristas. Estas células del ELN urbanas estarían incluso adquiriendo armas en la ciudad. Andan tranquilos por Antioquia, andan tranquilos en buena parte del país y que pocas veces son capturados. Traen armamento como todos ellos, lo traen de Estados Unidos, lo traen de México, lo traen de Venezuela, lo traen de Ecuador. Hace 24 horas el CTI de la Fiscalía incautó cuantioso material de guerra en Bello, Antioquia, perteneciente a la banda Los Pacheli. Fusiles, 7 pistolas calibre 9 milímetros con silenciador, 3 granadas de mortero y una ametralladora iban a ser vendidas al parecer al ELN. Y en otras noticias de la capital antioqueña, a las 2:18 del mediodía, justamente aquí en el búnker de la Fiscalía en la seccional de Medellín, fue capturado en las últimas horas un funcionario quien se desempeñaba en la sala de denuncias penales del municipio de Envigado, de aquí de la Fiscalía, y se trata de Rodrigo Jaramillo Quintero, de 65 años, quien luego de las investigaciones que hizo la Fiscalía y también de algunas llamadas interceptadas, descubrieron que estaría cobrando entre 20.000 y 200.000 pesos, sumas de dinero, pero también hasta almuerzos a algunos de los usuarios para agilizar los procesos de esta dependencia. Él recibió pues algunos cargos imputados en su contra por concusión y corrupción. A esta hora fue enviado por un juez a detención domiciliaria. Esto desde la capital antioqueña. Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Yusi, gracias, feliz tarde. Autoridades ambientales de Santander denuncian que funcionarios de la constructora española SACIR, encargada del puente Isgaura, no permitió su ingreso para inspeccionar la millonaria obra que sigue bajo la lupa de los organismos de control.
No paran los problemas del puente Isgaura que en Santander construye desde hace 5 años la empresa SACIR. A los sobrecostos, la demora en la entrega y las fallas estructurales se sumó la negativa de sus funcionarios a permitir el ingreso de la autoridad ambiental para inspeccionar las obras. Desde este punto donde observamos el puente de Isgaura, como autoridad ambiental nos tocó venir a verificar todos los permisos ambientales para hacerle seguimiento. Nos vemos que no nos dejan ingresar a las obras para verificar. Tras las polémicas pruebas de carga, cuyo resultado 2 meses después aún no se conocen, se suma el tema de las ondulaciones, que están siendo tapadas con faldones. Que este tipo de ondulaciones pues es algo, fue un defecto más estético y que tenía que ver en la fase constructiva. Ayuda y respaldo de los entes del Estado pidió el director de la Cara Ambiental, Juan Gabriel Álvarez. De que como nosotros como autoridad ambiental tenemos la obligación y hacerle seguimiento a todos los permisos que la Corporación Autónoma ha otorgado. Hay que recordar que este puente de solo 653 metros, con una inversión que supera los 100.000 millones de pesos que adelanta el Fondo de Adaptación, es el atirantado más grande de Sudamérica. La policía realizó una gran operación de extinción de dominio contra unos 200 bienes pertenecientes a las redes de contrabando que tienen golpeado a Santander. Los operativos contra esas redes de contrabando se iniciaron hace 3 años en ese sector de San Andresito de Bucaramanga, donde eran comercializadas mercancías traídas de Panamá, Aruba y Venezuela. Estos bienes, avaluados por más de 20.000 millones de pesos, están involucrados en actividades del contrabando. En esos lugares, el bodegaje y comercialización permanente de cigarrillos, licores y calzado de contrabando dio inicio a las acciones judiciales y administrativas que hoy terminan con la extinción de dominio de esos inmuebles a sus propietarios. No vamos a permitir que las estructuras criminales se sigan instalando en el corazón de los sanandresitos. Las autoridades llamaron a los comerciantes a cerrar la puerta a las mafias del contrabando que causan graves perjuicios a la economía del país. El Servicio Geológico Colombiano confirmó un temblor de 2,9 grados en la escala de Richter en Acacías Meta. El movimiento se sintió en varios municipios de los llanos colombianos, incluido Villavicencio. Las autoridades no reportan ninguna víctima ni daño material. Nuevo atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en jurisdicción de Teorama, norte de Santander. El derrame de crudo provocó un terrible daño al medio ambiente. El atentado al oleoducto Caño Limón Coveñas ocurrió en zona rural del municipio de Teorama, norte de Santander, afectando la quebrada La Llana por la caída de crudo. En el sitio se produjo un derrame de crudo. En ese momento el oleoducto no se encuentra en operación. Sin embargo, la afectación, que fue a 100 metros de la quebrada La Llana, inició su recorrido hacia el río Catatumbo. Los pobladores de la zona aseguran que el crudo derramado por el atentado alcanzó el río Catatumbo y la mancha sigue avanzando. Esta mañana ya bajaba pescado muerto y todo eso, y la mancha del petróleo y todo eso. Corponor aseguró que por razones de orden público se ha dificultado la entrada de personal a la zona para controlar la emergencia. Ecopetrol rechazó el atentado y aseguró que de manera preventiva se activó un punto de control en La Gabarra. Y este miércoles será presentado ante un juez el alcalde de Santa Rosa de Cabal en Risaralda por irregularidades en contrato público. Según la Fiscalía, el alcalde de Santa Rosa de Cabal habría contratado con el municipio en ese entonces para suministrar alimentación y alojamiento a 100 policías que apoyarían la seguridad en esa localidad, pero al parecer esto no se hizo. Pero sí se pagó el contrato por más de 10 millones de pesos. Para lo cual la alcaldía de Santa Rosa en el año 2008, a cargo del señor Luis Alejandro Martínez Tavares, celebró el respectivo contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Además, la investigación encontró que el contratista en ese entonces, el hoy detenido, no cumplía con los requerimientos del contrato. El señor Henry Arias Mejía, quien para la época del contrato era contratista, no era idóneo para ejecutar el mismo. De otra parte, se conoció que un fiscal anticorrupción adelanta en la actualidad un proceso contra la administración actual del alcalde Henry Arias Mejía. Una vez se tenga la valoración de los elementos materiales de prueba, el fiscal de la unidad anticorrupción ya decidirá el camino a seguir. Por estos hechos ya fueron condenados el exalcalde y secretario de gobierno de ese entonces, con quienes se suscribió el contrato.
Las autoridades de La Guajira y los indígenas Wayuu del Cabo de la Vela crearon un frente de seguridad conjunto como medida ante los hechos de inseguridad registrados en los últimos días en uno de los destinos turísticos más importantes del país. Tras la ola de atracos en las vías, principalmente en la que conduce al Cabo de la Vela, emblemático sitio turístico de La Guajira, las autoridades en conjunto con los líderes Wayuu crearon el primer frente de seguridad que tiene como propósito atacar a las bandas criminales que actúan en esta zona y garantizar un turismo seguro y sostenible. Las comunidades tienen que estar en alianza con el Estado colombiano. Nosotros tenemos una autonomía, pero esto también tiene que ser articulado para poder nosotros salir de la situación en que nos encontramos. Los palabreros como líderes naturales serán los encargados de coordinar en las comunidades los grupos que se encargarán de denunciar y entregar a quienes cometan actos delictivos que afecten a propios y visitantes. ¿Qué queremos? Es buscar la intermediación, buscar, digamos, la solución con las autoridades naturales, porque le digo naturales, por lo que cada Wayuu o cada clan tiene su jefe clanil, y esa persona que tiene problemas, digamos, con las autoridades, pues deben acudir a nosotros, buscar la mediación. Con acciones como esta se busca recuperar la confianza de los turistas cuyo flujo ha disminuido por hechos como el asesinato de un periodista bogotano a inicios de este año y los atracos a varios turistas extranjeros, lo que ha impactado de manera negativa a la economía de los nativos de la zona. Y el Papa Francisco reconoció las virtudes heroicas de la monja María Berenice Duque. Este es el primer paso para su canonización. La monja Berenice Duque fundó en 1943 la Congregación Religiosa de las Hermanitas de la Anunciación. Felices, realmente es un motivo de acción de gracias a Dios. Así se despertaron esta mañana las hermanas de la Anunciación, luego que el Papa Francisco firmara el primer paso de beatificación de la hermana María Berenice Duque y llegara la noticia a Colombia. Salíamos de la oración con el corazón lleno de gozo, de gratitud al Señor por un nuevo amanecer, cuando nos encontramos con esta hermosa noticia. La madre María Berenice nació en Salamina, Caldas, el 14 de agosto de 1898 y murió en Medellín el 25 de julio de 1993, donde existe un museo sobre su vida. Amó mucho la niñez, la juventud, la familia, su deseo de ayudar a los más necesitados. En los próximos días iniciará una serie de celebraciones religiosas con el fin de dar gracias a Dios e invitar a Colombia a la santidad. Y decirles a ustedes como laicos que la santidad es posible. El Papa ha venido insistiendo en esta tarea. La santidad perfecciona al ser humano. El camino hacia la santidad tiene varias etapas. La primera es la de ser declarado venerable siervo de Dios, la segunda beato y la tercera santo. Estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI. Conmoción en Neiva por homicidio de mujer. Su cuerpo fue hallado envuelto en un colchón. Investigan muerte de menor que consumió un purgante comprado a vendedor ambulante en un bus. ¿Qué pasa en Santa Marta? Sicarios tienen en máxima alerta a las autoridades. Ya van 4 homicidios en menos de 24 horas. Escándalo por paseo de 79 empleados del hospital de Jamundí. Viaje a República Dominicana fue pagado con recursos públicos. Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI. Crisis de Venezuela en la agenda de presidentes Iván Duque y Donald Trump. Medio italiano asegura que Papa Francisco envió carta al presidente Maduro diciéndole que no cumplió acuerdos en negociación de 2017. Por consumo y venta de licor en la Plaza Santa María, Personería de Bogotá pide suspender la temporada taurina. Faltan pocos kilómetros para que concluya la segunda etapa del Tour Colombia 2.1 en La Ceja, Antioquia. Seguimos con las noticias en CMI del mediodía. Mucha atención que en pocos minutos inicia el esperado encuentro entre los presidentes Donald Trump e Iván Duque. La reunión programada en la Casa Blanca a partir de las 12:45 girará en torno a la crisis de Venezuela, la seguridad en la región y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. El presidente Iván Duque inició su amplia visita oficial de trabajo de 4 días a Estados Unidos con un encuentro con Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela en territorio estadounidense, enviado por el autoproclamado mandatario interino Juan Guaidó. Acabo de salir de una reunión con el presidente Duque, donde le expresé mi agradecimiento por el apoyo que le ha dado a nuestro pueblo para recuperar su democracia, pero también por abrir los brazos y recibir a millones de venezolanos que están buscando un futuro mejor. No tenemos duda que el final de la dictadura de Maduro está cerca. Duque ahora sostiene en Washington
Washington un encuentro clave con su homólogo Donald Trump, con los ojos puestos en coordinar las estrategias regionales para responder a la crisis política y humanitaria en Venezuela. Esta es la segunda ocasión en la que el presidente se reúne con el mandatario republicano, quien ha cancelado 2 visitas a Colombia. Apenas concluya su encuentro con Trump, Duque ofrecerá una declaración a medios para después reunirse con la demócrata y la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Mañana se verá con el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, y el viernes viajará a Nueva York para participar en una sesión de la OEA y también tocará la campana de cierre de la jornada en Wall Street. Un diario italiano reveló una carta firmada por el Papa Francisco en la que dio respuesta a una solicitud del presidente Nicolás Maduro para que la Santa Sede mediara para un diálogo con la oposición. Según la carta firmada por el pontífice, Nicolás Maduro, a quien se abstiene de llamar presidente, no cumplió los acuerdos del pasado. El principal diario italiano Corriere della Sera reveló el contenido de una carta que el Papa Francisco habría enviado a Nicolás Maduro. En la misiva que lleva la fecha del 7 de febrero, el sumo pontífice evita decirle a Maduro presidente. Se refiere a él como excelentísimo señor y aunque es prudente, le recuerda los repetidos intentos en los que Maduro ha solicitado la mediación del Vaticano para encontrar una salida a la crisis venezolana, pero en los que nunca se vieron acciones concretas, refiriéndose a la mesa de negociación instalada en República Dominicana. Desafortunadamente, todos fueron interrumpidos porque lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos. El autor de la primicia analiza que el significado de las palabras del Papa es claro y dice que Maduro usa la pantalla del Vaticano para luego desatender los compromisos. Según el diario, el Papa reitera la necesidad de evitar un derramamiento de sangre en Venezuela. El cardenal venezolano Baltasar Porras acaba de referirse a la carta del Papa. Aseguró que pese a que no tenía conocimiento de esta misiva, esta no contiene nada nuevo. El Papa se mantiene en una posición neutral para buscar una solución pacífica en el país caribeño. No es una carta en blanco, indudablemente cualquier tipo de diálogo, de conversación, de negociación, de mediación, en fin, como se quiera llamar, supone que tiene que haber una agenda y una buena voluntad pues, de las partes, pero ante una negativa permanente, que aquí no falta nada, de que aquí estamos muy bien, pues indudablemente que ese no puede ser el punto de partida. El poder legítimo y elegido por el pueblo claramente es la Asamblea Nacional, de tal manera que es allí donde reposa pues, lo que es la Constitución. En otras noticias, por consumo y venta de licor dentro de la Plaza La Santa María, la Personería de Bogotá pidió suspender la próxima corrida de toros en la capital. Pese a lo acordado en mesas con animalistas y la administración distrital de no ingresar ni consumir licor dentro de la Plaza La Santa María durante la temporada taurina en Bogotá, en estos videos se observa cómo los visitantes a la corrida de toros del pasado domingo 10 de febrero entraban las famosas botas y bebidas alcohólicas. La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, denunció que no solo fue el expendio de licor, sino que además no existieron controles pertinentes. No existieron los controles pertinentes por parte de la Administración y de la Policía Nacional. Por ese motivo estamos ordenando una indagación preliminar. Además, el administrador de la plaza, adscrito al IDRD, estuvo en presunto estado de alicoramiento, a lo que Peñalosa respondió. Es cierto que hubo un contratista de la alcaldía que estuvo ebrio y por eso se le terminó el contrato de inmediato. La administración distrital es clara en que no apoya la jornada taurina, pero que la decisión la tiene la Corte. No para el debate por el llamado a una audiencia que hizo la Corte Constitucional para escuchar a las partes involucradas en el uso de las redes sociales, que se mueven entre el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué prevalece más, la libertad de expresión o el buen nombre, la dignidad y el respeto? Eso es lo que quiere definir la Corte Constitucional al querer sancionar a las personas que a través de las redes sociales insultan o se refieren de manera denigrante a sus contactos. Cómo las plataformas de información pueden tocar derechos fundamentales y cómo garantizar al mismo tiempo los derechos fundamentales que ellas involucran. Los analistas en redes y web tienen su punto. Lo que tiene que verse es que el Código Penal ya puede tipificar, como lo ha hecho siempre, delitos como la injuria y la calumnia.
no se necesita una regulación nueva. Los colombianos también en su mayoría defendiendo la libertad de expresión. Me parece ilógico que pretendan callar a las personas, que es la única forma que las personas tienen para expresar lo que realmente sienten. No, pues yo digo que sí se debe regular. ¿Por qué? Pues porque a veces hay personas que tienden a ofender a otras. Yo pienso que no se debe regular porque finalmente las redes sociales se convirtieron en un medio para que la gente exprese lo que cree, las cosas. Al final, la idea es defender los derechos de opinión y expresión, pero también el buen nombre que prevalece tanto en Internet. Los trabajadores sindicalizados de la empresa Electricaribe realizaron una protesta en la mañana de hoy ante el anuncio del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de la eliminación del subsidio para el estrato 3 y el desmonte gradual de los subsidios para los estratos 1 y 2 en los servicios de energía y gas. La eliminación del subsidio representa más del 80% de los usuarios. Son 20 años de los usuarios están recibiendo una mala prestación del servicio para que hoy en día nos anuncien que van a aumentar las tarifas. No creemos que esta sea justo para la región Caribe. Es por ello que en esta mañana usuarios, sindicatos, pensionados, organizaciones sociales y políticas elevaron su voz de protesta en rechazo al alza en la tarifa de energía. El aumento que nos pretende hacer el gobierno de Iván Duque a través de la resolución 015 de la CREC, con la cual pretenden cobrarnos las inversiones futuras que dejó de hacer Gas Natural Fenosa. Rechazan el tarifazo de Electricaribe en la región Caribe. La movilización llegó hasta la Superintendencia de Servicios Públicos en esta ciudad. En la marcha asistieron las regionales de Cesar y Guajira. El IDEAM advirtió que aunque no ha llegado plenamente el fenómeno del Niño, las probabilidades de sequía se mantienen en la región Caribe y Orinoquía. Para el IDEAM, actualmente el país vive un fenómeno del Niño leve que se extenderá hasta el mes de marzo, principalmente en las regiones del Caribe y los llanos orientales, donde hace 3 meses no llueve. Según el viceministro del Agua, José Luis Acero, en los últimos 8 días aumentó el número de municipios que reportaron algún grado de racionamiento de agua, pasando de 106 a 108. Hoy, de los 391 municipios que en riesgo de ser afectados, ya hay 108 que presentan cierto tipo de afectación en el servicio de agua potable. Según el IDEAM, en los últimos días se ha venido registrando lluvias ligeras en algunas regiones del país, por lo que señalaron desde el gobierno que se debe ahorrar el agua. Y este es un llamado entonces que, a pesar de que en algunas regiones del país ya hay fenómenos de lluvia, no bajar la guardia y seguir ahorrando y haciendo un uso eficiente del recurso hídrico. De acuerdo con el IDEAM, se mantienen los niveles bajos del río Magdalena entre Barranca Bermeja y Puerto Wilches en Santander. Mensaje de alerta a los habitantes en las zonas del Meta, Guaviare, Bolívar, Cesar y La Guajira por casos de dengue. A diario hay 210 reportes del virus. Las zonas que deben tener mayor precaución para evitar el contagio del dengue son norte de Santander, Córdoba, Magdalena, Meta, Guaviare, Bolívar, Cesar, La Guajira, Atlántico, Arauca, Putumayo y Sucre. Todos sabemos que el dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que necesita para vivir sitios donde reproducirse. En ese sentido es necesario tener control sobre los criaderos. Estamos hablando de esos lugares que empozan agua, donde se recolecta el agua de manera voluntaria, ollas, tanques de lavadero, inservibles en los patios, charcos. Entre las medidas de prevención están el almacenar el agua debidamente utilizando tapas, evitar acumulación de objetos en los solares, limpiar los lugares de almacenamiento del agua, protegerse de las picaduras, usar ropa que cubra los brazos y las piernas y el continuo lavado de manos. Según el Instituto Nacional de Salud, en promedio hay un reporte de 210 casos diarios de dengue. El dolor sigue siendo el mayor padecimiento de las personas. Según una encuesta, el 60% de los colombianos ha padecido de alguna dolencia en los últimos 6 meses. Malestares lumbares y cefaleas son los más comunes. Según la encuesta realizada por la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, en los últimos 6 meses muchos colombianos se han quejado de diversas dolencias en el cuerpo. Inclusive alrededor del 60% de los pacientes se han quejado inclusive de dolor en algún momento de su vida, llámese sea dolor de cabeza, dolor en columna, dolor en piernas. 36% de los encuestados aseguraron que el dolor afectó sus vidas, causando depresión, ansiedad y disfunciones familiares. Por ejemplo, el 27,3% señaló que tuvo un impacto negativo en su sexualidad.
el dolor va a ser un problema de salud público, no solamente en Colombia, a nivel mundial. Además de los dolores provocados por el cáncer, hay dos tipos de malestares que afectan con mayor frecuencia a los colombianos. El dolor lumbar es uno de los motivos de consulta más frecuentes, así como la cefalea. Expertos recomiendan que cuando los síntomas del dolor persisten, es importante consultar con un especialista y no automedicarse. Después de comerciales, se esperan las primeras imágenes del encuentro Trump-Duque en Washington. Ya volvemos. Mucha atención, estas son las primeras imágenes del encuentro entre el presidente Iván Duque y su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington, donde los dos mandatarios sostienen una reunión en la Casa Blanca. La situación en Venezuela es uno de los temas centrales, junto con otros asuntos binacionales, como fortalecer su alianza en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Esta es la segunda ocasión en la que el presidente Duque se reúne con el mandatario republicano, quien ha cancelado 2 visitas a Colombia. Apenas concluya su encuentro con Trump, Duque dará una declaración a medios y luego se reunirá con la demócrata y líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Mañana se encontrará con el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, y el viernes viajará a Nueva York para participar en una sesión de la OEA y también tocará la campana de cierre de la jornada en Wall Street. Negotiating on the China deal. It's going along very well. We'll see what happens, but I think it's going along very well. They're showing us tremendous respect. Seguimos atentos a este encuentro. Mientras tanto, continúan las violentas protestas en Haití para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Las calles de Puerto Príncipe fueron escenario de manifestaciones por 7º día, las cuales tienen prácticamente paralizado el país. Las autoridades tratan de controlar la situación, que ya deja al menos 7 muertos y varios heridos. Un adulto mayor es rescatado de las fuertes inundaciones que azotan a Australia. Este es el momento en el que Desmond Smith, de 79 años, es rescatado por las autoridades australianas en medio de las catastróficas inundaciones que azotan desde hace una semana el estado de Queensland. Los vecinos del hombre, quien vive solo con su perro, alertaron sobre la emergencia, lo que le permitió a las autoridades llevar a cabo el rescate. En Queensland, una de las zonas más afectadas por el fenómeno climático, al menos 2 personas han muerto debido a las torrenciales lluvias que además han acabado con los cultivos de ese país. Hoy les presentamos al norteamericano de solo 7 años, Rudolph Ingram, a quienes muchos bautizan ya como el sucesor del legendario Carl Lewis o del jamaiquino Usain Bolt. 13 segundos y 48 centésimas es el récord de Rudolph para los 100 metros. Nada lo detiene, ¿no? Ya regresamos. Volvemos a Washington con la reunión entre el presidente Iván Duque y su homólogo Donald Trump. Hace pocos minutos el mandatario estadounidense aseguró que el presidente venezolano Nicolás Maduro comete un grave error al bloquear la ayuda humanitaria enviada a su país y no descartó enviar 5.000 soldados a Colombia para atender la situación en Venezuela. Trump se limitó a decir, ya veremos. Trump destacó también que tiene un apoyo tremendo en toda Sudamérica y en todo el mundo al recibir a Duque en el despacho oval. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos por lo bueno. Lo bueno es la solicitud que le hizo al distrito la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, para que suspenda la temporada taurina. La razón es que se incumplieron los acuerdos al evidenciar el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas en la Plaza de Toros La Santa María el pasado fin de semana. Como parte de los compromisos entre el distrito y los animalistas, se establecía que se permitía el ingreso de niños, pero no de alcohol. Pero no solo la personería evidenció estos incumplimientos, también lo hizo la Secretaría de Gobierno al entregar un informe en el que revela que se encontraron cajas de licor en un palco. Hasta el momento no se registran sanciones por parte de las autoridades. Lo
Lo malo es el informe presentado por la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos, en el que se revela que hay 4 zonas del país en riesgo de suspender el servicio de salud por la deuda de las EPS, que ya asciende a 8,8 billones de pesos. Las EPS que más le deben a los hospitales son Asmed Salud, Capital Salud, Cosalud y Nueva EPS. Revela también que debido a la millonaria deuda, los usuarios más afectados se encuentran en Tumaco, Nariño, San Andrés, toda La Guajira y Córdoba. Lo Feo es el lugar que ocupa Bogotá como una de las ciudades del mundo que registra el peor tráfico. Al deshonroso tercer puesto hay que sumarle las 272 horas que pierden al año las personas que transitan por la capital. Estas cifras fueron reveladas en un informe de la firma internacional INRIX. Bogotá solo es superada por Estambul y Moscú. Sin embargo, en estas ciudades se pierden menos horas en el tráfico. Anualmente, Estambul se estiman 105 horas y en Moscú 210 horas frente a las 272 de Bogotá. En el ranking también se encuentran Ciudad de México, Sao Paulo y Boston. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Gina. Luisa, gracias. Y hasta aquí las noticias. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden que ya viene el Sultán a las 8 de la noche, Sin Seno, Sí Hay Paraíso, y a las 9 de la noche la emisión central de CMI. Feliz tarde.